Juan, estamos con exposiciones renovadas, nuevos artistas, nuevas propuestas. Vamos a dar, y nunca mejor dicho, unas pinceladas o por lo menos un pequeño aperitivo para tentar a la gente a acercarse a conocer qué es lo que va a poder encontrarse cuando vengan. Comenzando, por ejemplo, por la que tenemos al fondo, la de Avelino Sala. ¿En qué consiste este Cuando ya no queda nada? Claro, efectivamente, inauguramos la nueva temporada de verano de la Fundación Díaz Caneja con toda una serie de exposiciones e intervenciones artísticas. En concreto tenemos dos exposiciones. La primera de ellas, como tú bien dices, es la Avelino Sala. Avelino Sala lo que ha hecho ha sido partir del paisaje de Díaz Caneja, o sea, de un paisaje muy local, muy centrado en tierra de campos, y se lo ha llevado a nivel global, ¿no? Para reflexionar sobre la crisis ecosocial que estamos viviendo, sabéis, a partir de lo que se ha llamado el antropoceno y toda esta emisión de dióxido de carbono que está produciendo los desprendimientos de los glaciares, el calentamiento global. Pues hace toda una especie de visión de una serie de trabajos que llegan hasta trabajos de actualidad, como pueden ser toda una serie de piezas en torno al petróleo. No hay que olvidar que estamos metidos en una guerra Oriente Medio, donde el petróleo es una de las bazas claves de la geopolítica actual. En segundo lugar, tenemos una exposición del artista vasca Txaro Garigorta, Las cámaras de presión, que se ha inspirado en arquitecturas y elementos urbanísticos para crear una especie de paisaje de ficción, ¿no?, especulativa, y veremos dentro de esas estructuras y dibujos que ha creado, veremos como paisajes interiores oníricos, muy fantasiosos, muy surrealistas, que podemos observar mediante la contemplación de estos microescenarios dentro de las estructuras del museo. Además, tenemos toda una serie de intervenciones en el museo, una de ellas en la naturaleza invitada, que es esta sección del museo donde ponemos el foco en una sola obra. En concreto tenemos una fotografía de la artista polaca Teresa Murak. Teresa Murak es una artista de los años 70, de las vanguardias artísticas de este país. Y en concreto la pieza que tenemos es una procesión que realizó, o sea, es el resultado de una acción donde ella construyó una especie de manta e hizo una especie de procesión por una localidad polaca. Junto con ello tenemos un vídeo del artista Esteban Torres sobre un bosque que existe en el País Vasco, y no quisiera contar más porque no quiero ser spoiler, hay que venir a verlo, pero es una pieza muy bella, pero también muy inquietante por las piezas que nos vamos a encontrar en este bosque. Al mismo tiempo tenemos en la Caneja Urbana, que es este espacio que hemos creado en el museo para poder mostrar el trabajo de los artistas urbanos. Tenemos una intervención que ha hecho el artista Nadia Bilbao, que es sobre unos gorriones, sobre la primavera, sobre la llegada de la primavera y cómo esto, de cierta manera, estimula nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y también tenemos en el auditorio una pieza de Armin Linke, que es un artista suizo, que también va sobre la emergencia climática. En programas públicos tenemos, como siempre, un proyecto con la OVA Museo, la Universidad de Valladolid. Programas públicos son esta sección que tenemos en el museo donde intentamos visibilizar proyectos de investigación realizados o bien con la universidad o bien con institutos, ¿no? Y de esa manera no se trata tanto de obras artísticas, sino cómo podemos dar visibilidad y valor a estos proyectos que realizan en la universidad. Por último, tenemos también una intervención que ha realizado el artista Diego del Pozo
El proyecto se inició hace 3 años, ¿no? Porque a raíz de una obra que yo vi en el Reina Sofía, que pertenecía a Diego, Diego a través de los gestos había trabajado y había creado una historia de la comunidad LGTB en España, ¿no? Esta pieza está en el Reina Sofía y cuando la vi yo le invité a que hiciera algo parecido, pero pensando en temas de paisaje, medio ambiente y mundo rural, ¿no? Contextualizado en este caso en Tierra de Campos. En principio lo que iba a ser una intervención mural de dibujos se ha convertido en una intervención textil. El motivo se debió a que, bueno, en los diferentes viajes que realizó descubrió la historia de las mantas. La historia de las mantas palentinas, sabéis que la manta en sí fue una industria textil, acompañado de unos saberes asociados a esta industria que ya se tienen reseñas de que había en los gremios locales, ¿no? Hay que pensar que estamos en territorio de la Mesta, con lo cual tiene todo sentido, ¿no? Pero en realidad es a finales del 19 cuando estos talleres domésticos y más particulares dan lugar a estas grandes fábricas industrializadas y con gran maquinaria, y el apogeo de esta industria creo que se puede situar a mitad del siglo XX. En 1950 se llegó hasta producir creo que como 140.000 mantas, más un millar de paños, ¿no? Ten en cuenta que estas mantas estaban sobre todo destinadas al ejército, a hospitales y también a prisiones, ¿no? Esta historia desaparece en los años 90, entonces es recogida por Diego del Pozo, ¿no? Hay que pensar que la relación entre las artes populares y la vanguardia no viene de ahora, ya viene en concreto en España, ya si nos fijamos a finales del siglo XIX con la Institución Libre de Enseñanza y toda una serie de instituciones que se crean en torno a ella, como fue la Residencia de Estudiantes, la Junta de Ampliación de Estudios, la Universidad de Verano de Santander, el Museo Pedagógico, la Escuela de Cerámica, pues esto va a dar lugar que en los años 20 hay un apogeo de las artes populares, ¿no? Son años en los que se están perdiendo los oficios y los artistas están muy interesados, y los intelectuales, en que esto no desaparezca, ¿no? Hay esa tensión en el mundo rural que lo pone en testimonio los artistas que la denominada Escuela de Vallecas. Estamos hablando que en el 25 se crea la exposición del traje, que va a dar lugar a los fondos del Museo Español, actualmente Museo de Antropología y Museo del Traje. Son los años que vamos a ver a las misiones pedagógicas, son los años de la barraca y no nos olvidemos, en 1937, el Pabellón Internacional de París, donde vemos convivir las obras de vanguardia de Picasso, Miró, Dalí. El Guernica se creó para este pabellón, junto con piezas de cerámica, textiles y demás. Entonces yo creo que tenemos que esta pieza de Diego del Pozo hay que contextualizarla dentro de ese linaje del interés y de las relaciones entre las artes populares y la creación artística, ¿no? En el caso concreto de Diego, ha trabajado estas mantas, pero estas mantas han sido intervenidas. Ha creado como una gran composición de diferentes mantas. No todas las mantas son nuevas. Las mantas nuevas, dado que aquí se perdió la industria, han sido compradas en Val de San Lorenzo, una localidad en León, que sí que recogió la herencia de estas mantas palentinas, ¿no? Y otras muchas que han sido donadas. El artista creó una campaña de donación de mantas, y cuando el espectador llega a la Caneja lo que se va a encontrar es mantas nuevas y mantas deformadas, y mantas con rasguños, y mantas con cosidos, y mantas con agujeros, ¿no? Pero para nosotros era muy interesante que hubiera ese tipo de mantas, porque lo que queríamos era trasladar esta idea de memoria colectiva, ¿no? De especie de palimpsesto, ¿no? De escritura sobre escultura, en este caso escritura de cuerpo sobre cuerpo, ¿no? Que nos hablan de mantas que han acompañado a los seres en el descanso, en la enfermedad, en la muerte, pero también mantas que han visto amar, mantas que incluso han dado a luz a hijos y hijas, ¿no? Entonces nos queríamos quedar con esa historia de afecto, porque en el fondo el auditorio de la Caneja, con esta intervención de mantas, lo que queríamos era transmitir esta idea de abrigo, de acoger a nuestro público, ¿no? Darles calor y hacerles sentirles bien dentro del cuerpo de la Fundación. Pues todo empieza por un encargo del director de la Fundación Díaz Caneja, Juan Guardiola, que me encarga que haga un trabajo para el auditorio de la Fundación que se va a quedar permanente. Entonces empezamos a trabajar y me traslada
la idea de que trabaje sobre lo raro o lo queer en el contexto del mundo rural, pues por experiencias previas que había producido de otros trabajos. Después, gracias a la beca, consigo la beca del Ministerio de Cultura y eso convierte el proyecto en una cosa mucho más grande, en otra escala, que permite no solo hacer estas 2 piezas que quedan permanentes en el auditorio, sino una performance que hicimos en el contexto del Palencia Sonoras y otras piezas que estoy produciendo en torno a la investigación que he hecho sobre lo raro en el contexto de las danzas de danzantes de paloteo de la Tierra de Campos y del Cerrato y de otras zonas de Castilla y León, y también toda la investigación que he hecho en torno a las mantas, la tradición de las mantas que había aquí en Palencia, ¿no? Que era la industria más importante, una de las industrias más importantes de mantas del Estado y que misteriosamente después de los años 90 todo ha desaparecido. No sé si la idea original, inicial, ha ido evolucionando precisamente al encontrarnos con esta realidad, con esta historia, con esta identidad, ¿no? Sí, el proceso de investigación y de producción que he llevado a cabo ha ido cambiando mucho a partir de cruzar todos estos elementos que te he contado, y la propia historia de las mantas ha proveído de cosas muy poderosas. Por ejemplo, hicimos una campaña de recogida de mantas, la gente de la ciudad ha sido muy generosa y una de las piezas, no la que tengo a la espalda, sino la otra, es un cúmulo de todas esas mantas que se han donado, que para mí es como un canto promiscuo de un montón de elementos que recogen la memoria afectiva de un montón de personas que han usado esas mantas en múltiples sentidos, eróticos, de cuidado, de enfermedad también. Es decir, que esas mantas han tapado a muchas personas en muchos sentidos y en muchas situaciones, y las he mezclado con otras mantas del Val de San Lorenzo, que es paradójicamente un pueblo muy pequeño al lado de Astorga, que mantiene esa tradición, que de alguna manera, con procesos de espionaje de muchos trabajadores que trabajaron en las fábricas de aquí de Palencia, mantuvieron esa tradición. En Palencia no queda nada y sin embargo en ese pueblo chiquitito pervive la tradición industrial a una escala distinta a la que lo era en el pasado, pero pervive. ¿Cómo es el proceso, vamos a decir así, de conversión de una manta en un lienzo, de la creación artística en un soporte tan poco habitual y sobre todo el intentar además unirlo, ¿no?, con las tradiciones, con la identidad, con el territorio? Para mí un reto era que esa manta, que aparentemente es plana, áspera, opaca, se cargase de un montón de poética o de simbología que tuviese que ver con desvelar muchos otros sentidos que te decía, ¿no?, eróticos y no eróticos, de memoria, de pasado industrial, pero también la cuestión volumétrica, ¿no?, que de repente las mantas no fueran, como todo el mundo las imagina, planas en una cama, sino que de repente cobrasen otra vida a partir de modularse en una pared, de doblarse, de plegarse. También esa idea del plegado me interesa mucho, ¿no?, lo de qué hay detrás de un pliegue, qué hay detrás de un elemento que oculta muchas posibles cosas. Hablábamos con Juan que el arte siempre ha podido tener o incluir un elemento crítico, incluso reflexivo. Quizás este puede ser un trabajo que invita a disfrutarlo in situ, pero también a pensarlo y darle una vuelta una vez que salimos del espacio expositivo. Sí, para mí era muy importante, siempre trabajo así, que formalmente que propusiese algo contundente, pero la forma también es mucho pensamiento, ¿no? Entonces, para mí siempre la forma es fundamental en el arte y la forma nos permite vincular muchas narrativas y muchas historias. Entonces, las piezas ocultan muchas pequeñas historias, algunas que son más explícitas, otras que son más sutiles, en relación a toda la cuestión de la pérdida de la industria de las mantas, pero también en torno a la cuestión de lo raro que te contaba y qué importancia tiene que de repente las cosas extrañas, raras, ancestrales, monstruosas, sean reivindicadas o sean traídas como ornamento de otra manera al presente. Hemos recibido o hemos percibido esa interpretación por parte de la gente, porque ya
habremos podido experimentar un poco la recepción que ha tenido, el impacto que ha podido tener y sobre todo las reflexiones que ha podido originar este trabajo. Pues lo que me llevo como un regalo es que la gente el sábado en la performance se emocionó mucho, es decir, que siempre es muy difícil con el arte y particularmente con determinadas metodologías del arte contemporáneo que conseguir que la gente se emocione. Entonces eso fue alucinante, ver que la gente se emocionaba con la propuesta, con los cantos, con toda la involucración de los coros de la UPP, ¿no? Y de las personas que de alguna manera han contribuido y han hecho posible que hiciéramos la performance, pero también que me han acompañado, me han ayudado a todo el proceso de investigación y de documentación de la producción de estas piezas. Esta obra, este trabajo va a quedar aquí, va a quedar como un legado, pero ¿hacia dónde camina ahora Diego del Pozo o dónde tenemos puesta la mirada? Pues primero tengo que acabar otro brazo del proyecto, que es hacer otras piezas también con mantas, es decir, como he compilado muchas mantas, todavía hay algunas piezas que quiero producir, que seguirán la línea o la estela de las piezas del Auditorio de la Caneja, pero son diferentes. Y también hay mucho material de archivo que he trabajado del archivo de Palencia, que hay un montón de materiales interesantes con los que me gustaría trabajar explícitamente para meter en esas piezas. Y luego la producción de un libro que se llamará como el proyecto Válido Raro que Danza y que espero que podamos presentar en torno al otoño de este año. Hace tiempo a lo mejor ya se perdió esa mentalidad de que el arte quizá tenía la misión de ser ejemplarizante. Probablemente ya eso se ha ido perdiendo con el tiempo, pero lo que no pierde es, vamos a decirlo así, su espíritu reflexivo y crítico. Viendo las propuestas de Avelino, de Diego, en la Caneja se va a poder encontrar también eso, ¿no? Unas exposiciones que invitan a pensar, a reflexionar, a no solo admirar la obra en sí, sino que luego pueda tener recorrido más allá del propio recorrido por la sala, ¿no? Sí, efectivamente. Todos los proyectos que hacemos en la Caneja, que tienen como centro el paisaje o el medio ambiente, para nosotros el paisaje no es una descripción de unas formaciones geológicas, montañas, ríos y demás. No nos interesa ese aspecto descriptivo, esa especie de paisaje, creemos que es un lenguaje muy decimonónico. A mí nos interesa el paisaje y el medio ambiente en el sentido de que hablan de una realidad, que es la actual, ¿no? Estamos vividos en un pleno crisis ecológica y estos trabajos críticos o simplemente trabajos que lo que te hacen es reflexionar, hacernos pensar sobre cuál es el contexto en el que vamos, ¿no? No tendría sentido en el año 2026 mostrar paisajes plenaristas, ¿no? Realizados como los impresionistas, ¿no? Creo que eso forma parte de otro tipo de museo. Nosotros como Centro Vivo creo que tenemos que trabajar con otro tipo de intervenciones. Y es la filosofía por la que más se está apostando, ¿no? Porque ya los museos dejen de ser, dicho así, galerías de arte y se conviertan precisamente en espacios vivos, en movimiento, y es lo que de alguna manera también se ha reconocido desde las administraciones públicas, pero también desde instituciones ajenas que vienen a valorar o a evaluar un poco el trabajo de centros culturales como este, y la Caneja ya tuvo ese reconocimiento y se sigue viendo respaldado precisamente por esas valoraciones, ¿no? por esa línea elegida que parece que va por el buen camino. Sí, bueno, en el caso concreto, este año fuimos seleccionados por el Observatorio de la Cultura como la cuarta institución cultural más importante de Castilla y León. Yo creo que tiene que ver, por la calidad de nuestros proyectos, pero sobre todo tiene que ver mucho por la educación de nuestros proyectos. La Caneja entendemos que es una institución educadora. Nosotros nos vemos de una manera muy similar a la universidad o a los colegios. Nosotros somos aparatos educativos más experimentales, pero no dejamos de ser pedagógicos, ¿no? Nosotros vemos el museo como un lugar para producir saberes colectivos, producir conocimiento, pero también como un dispositivo crítico para crear precisamente y reflexionar de una manera individual y subjetiva. De cierta manera, la misión del museo en la actualidad es democratizar la institución, hacerla accesible, ¿no? Inclusiva a todos
a todos los sectores del público. Sabemos que es un espacio de poder, pero por eso mismo intentemos democratizar, porque además de ser un espacio de poder, el museo no deja de ser un lugar para crear sentido y crear subjetividades y crear sujetos públicos y privados. Veremos si el público continúa disfrutando y respaldando de este tipo de propuestas. No olvidemos, Juan, que también aquí sigue muy presente la figura de Díaz Caneja, ¿no? que lleva el nombre de la Fundación, pero también acoge, al fin y al cabo, no lo olvidemos, es continente y de alguna manera reservorio de todo su legado. Claro, sí, bueno, en la colección permanente lo que hemos hecho ha sido no mostrar solo la obra tal cual, sino contextualizar el trabajo. La pintura de Díaz Caneja, a primera vista, pueden ser paisajes de Tierra de Campos, ¿no? Pero cuando abordas y reflexionas, esa Tierra de Campos está hablando de muchas cosas, está hablando de despoblación, esa Tierra de Campos está hablando de cereales, está hablando de un tipo de cultivo, está hablando de un tipo de paisaje de secano y de regadío, está hablando de pueblos de colonización, está hablando de muchas cosas. Entonces eso es lo que hemos intentado hacer en la colección permanente, que la obra de Díaz Caneja nos dé pie para hablar de el paisaje que nos rodea. Que los palentinos también pasen, recorran ese espacio para ver de dónde venimos y a dónde ha llegado, ¿no? La Fundación Díaz Caneja y todo lo que tiene que ofrecer. Muchísimas gracias, Juan, por hablar con nosotros, pero sobre todo por mantener vivo este espacio y ofrecer a los palentinos posibilidades de conocer otro tipo de propuestas. Nada, muchísimas gracias a vosotros que, como siempre, dais difusión a nuestros proyectos.